Buenos días, amigos y amigas de las mil caras. Hoy tengo para vosotros un tema en el que yo creo que todos hemos pensado en algún momento desde nuestro diagnóstico. Incluso las personas de nuestro alrededor que no son afectadas también han pensado alguna vez en ello, una vez que conocen el diagnóstico o algún caso cercano. Y me estoy refiriendo al tema de la herencia en la esclerosis múltiple. Vamos a ver, aunque ya sepas un poco cómo va esto, te recomiendo que te quedes a ver el vídeo porque bueno, creo que hay algún concepto, alguna cosa que puede resultar muy interesante. Vamos a ver. Yo creo que cuando te diagnostican, la principal preocupación, o una de las principales preocupaciones es algo que va a tener también la gente de nuestra familia, que podemos transmitir a nuestros hijos, o que lo van a tener, yo que sé, nuestros hermanos, o alguna cosa así. Parece estar muy claro en todo lo que han consultado que no es algo hereditario, no es algo que se herede. No, es decir, el hecho de que yo tenga esclerosis múltiple no quiere decir que mi hijo vaya a tener esclerosis múltiple. ¿Cómo? Piénsalo. ¿Cómo? En la gran mayoría de los casos de los que tenemos esclerosis múltiple, nuestros padres tampoco la tienen. Eso quiere decir que no es hereditaria. Eso quiere decir, y en la gran mayoría de los casos, nuestro hermano, nuestra hermana, tampoco la tienen. Entonces, eso quiere decir que hereditaria como tal no lo es. Hereditario sería algo que, si tus padres lo tienen, tú lo tienes, y tus hijos lo tienen, y así. Entonces, en la gran mayoría de los casos, no pasa eso. No pasa eso. Sí que sabemos, y está bastante demostrado y bastante consensuado por los estudios, los expertos, no sé qué, que hay un componente genético. ¿Eso qué quiere decir, un componente genético? Pues que de los genes que nos transmiten nuestros padres, nuestras madres, que son muchos, muchísimos, hay algunos que sí que pueden, digamos, predisponernos, hacer que tengamos mayor facilidad para desarrollar esta enfermedad. ¿Qué pasa? Que además los genes en sí mismos no hacen que la desarrollemos. Necesitamos, por lo que se sabe, pues especialmente algún factor ambiental. Es decir, digamos que nuestros genes están ahí, alguno de ellos trae cosas de la esclerosis múltiple, pero necesitamos que se activen. Necesitamos que se activen por algo del ambiente, y cuando decimos algo del ambiente, pues puede ser cientos de cosas de las que nos rodean. Es muy curioso que tú pienses, mi hermano, por ejemplo en mi caso, mi hermano ha vivido conmigo 25 años, vamos a poner, mismo padre, misma madre, en mi caso somos los mismos, mismo padre, misma madre, misma casa, misma alimentación, misma exposición a yo que sé qué cosas. Entonces, bueno, pues ahí está uno de los grandes misterios de la esclerosis múltiple. ¿Por qué yo sí y él no? Pues no se sabe. De momento no está absolutamente claro el por qué. De manera que hereditario no es, porque si no, él también lo tendría. O tu hermano o tu hermana, de aquellas personas que me estás viendo. Otra cosa es que sí que hay algunas familias, sí que hay algunas circunstancias en las que, pues a lo mejor dos hermanos, a lo mejor unos primos, o a lo mejor un padre y un hijo, pero esos son casos raros, quiero decir, es un porcentaje muy pequeño, no sé qué puede llegar, es un porcentaje muy pequeño. La posibilidad de que cualquier persona del mundo mundial tenga esclerosis múltiple viene a ser del 0,1, 0,2, lo que decimos, no 1 de cada 1000, un 0,1 sería más o menos 1 de cada 1000. Entonces esa es la posibilidad que tenemos de desarrollar una esclerosis múltiple muy de forma general. Si tienes alguna persona en la familia ya diagnosticada de esclerosis múltiple, con la que compartas genes, claro, si es aquel primo cuarto que vive en Polonia, pues igual de ahí no te toca nada, pero yo qué sé, si tu hermano, tus padres, un primo cercano, tal, pues digamos que la posibilidad está entre el 3, 4, 5% de posibilidades de que tú también lo pudieras desarrollar, lo cual sigue siendo muy pequeño.
Siempre es algo que nos tiene muy preocupados, pero la verdad es que las posibilidades son muy pocas. Eso sí, ya sé que tú me estás viendo, tú, aquella persona que tiene un hermano, o tiene sus padres, o tiene 2 o 3 casos en la familia, me estará viendo diciendo, menuda... No, vamos a ver. Hay casos como estos que en una misma familia pueden coincidir 2 casos, más de 2 es raro, pero también es posible, casi nada es posible. También hay gente que hay mujeres que tienen 5 hijos de golpe. Es extrañísimo, pero es posible. Entonces, estos casos, en los que en una misma familia se dan 2 o más casos, se llama agregación familiar. ¿Qué quiere decir? Pues que en tu familia, por lo que sea, hay ese componente genético que se ha ido transmitiendo y por ciertas circunstancias que se desconocen, se ha desarrollado. Pero, lo que a mí me hace estar muy tranquilo es que las posibilidades, por ejemplo, de que mi hijo lo tenga, son poquísimas. Las posibilidades de que mi hermano lo tenga son ya muy pocas, poquísimas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que a los que nos ha tocado ya, nos toca cargar, somos los representantes de la esclerosis múltiple en la familia. Lo habitual, ya sabéis que no es solo esta verdad, pero lo habitual es que seamos solo nosotros los que lo llevamos. Y no vamos a preguntar el por qué, Supongo que a medida que sigan investigando los estudios, cuando se empiecen a esclarecer más cosas sobre la esclerosis múltiple, sobre todo de dónde viene, que no está claro, no se ponen de acuerdo los expertos en decirnos por qué se desarrolla en unas personas sí y en otras no, de dónde viene, cuáles son realmente esos factores genéticos, ambientales, faltan mucha información ahí. Quizá con el paso de los años nos ayuden a entender por qué unos lo desarrollamos, otros no lo desarrollamos, y yo qué sé, y sobre todo, por qué me ha dado a mí y no le ha dado a otras personas. Porque todo esto que se dice de, no, es que el tabaco, hay gente que fuma y gente que no fuma, gente que ha fumado y gente que no ha fumado. El alcohol, nada. El deportista, nada. Hay gente ultra deportista, ultra sana, que se alimenta bien, que tiene esclerosis múltiple. Y hay gente que es un desastre, hay cientos por la calle, que consumen alcohol en cantidades industriales desde por la mañana, fuman, no hacen deporte, comen solo grasa, y no tienen esclerosis múltiple, ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Que hay ahí una serie de cosas que no están muy claras todavía, que son las que hacen que tu organismo lo desarrolle o no. Entonces, y lo que quiero quedar claro en este vídeo principalmente es que el hecho de que yo, me pongo como ejemplo porque soy el que está haciendo el vídeo, el hecho de que yo tenga esclerosis múltiple no quiere decir que nadie más de mi entorno lo tenga. De hecho, mis padres no lo tienen, mi hermano tampoco, y esperemos que mi hijo tampoco. Las posibilidades que tiene mi hijo, o el tuyo si es que tiene, total, de tener esclerosis múltiple son muy pequeñas, pequeñísimas. Entonces, si estás pensando en tener familia, seas hombre, seas mujer, y quieres tener, pues tenla. No hay nada, a día de hoy, en la información actual, médica, no hay nada que desaconseje a las personas con esclerosis múltiple, aquellas que ya lo sabéis, porque otros hemos sido padres antes de saberlo, entonces, pero no hay nada que desaconseje la paternidad o la maternidad, nada, porque las posibilidades son mínimas. ¿Cuántas personas conoces que tengan esclerosis múltiple y que sus hijos lo tengan? Yo no conozco a nadie. ¿Cuántas personas conoces que tengan un hermano con esclerosis múltiple? Mira, yo ahí sí conozco a uno. Bueno, de hecho, hace poco hice un vídeo al respecto con su madre. Entonces, pero es rarísimo, es muy raro que eso ocurra. No es imposible. Así que bueno, simplemente esto es lo que quería contaros hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. En pocos días vais a tener un vídeo fantástico con una invitada fantástica. No os lo perdáis porque seguramente lo que os aportemos en ese vídeo sea de un gran valor económico, no porque no os vamos a cobrar por vernos, pero sea de un gran valor para vosotros. ¡Hasta pronto!
en este aspecto yo estoy bastante tranquilo, porque sí que es una gran preocupación. Entonces, en este aspecto yo estoy bastante tranquilo. Sí que es una gran preocupación